Y bueno amigos, Real Madrid está en los cuartos de final de la UEFA Champions League contra todo pronóstico, pese a que muchos supuestos analistas nos dieron como eliminados contra un Manchester City que supuestamente venía en ascenso. El Madrid se plantó y en el Etihad en un partido en el que prácticamente no ha tenido que hacer absolutamente nada porque relajado ha clasificado. Es que se ha tirado 60 minutos caminando y yo por supuesto estoy de acuerdo con esto. Es cierto que yo lo viví de otra manera y más tarde les voy a subir la reacción porque bueno, la semana pasada les dije que le había metido un dinero al Arsenal, al Madrid, al Paris Saint-Germain y el único que no me ganó fue el Arsenal y me hizo perder, ¿no? Y hoy le dije voy a repetirla, la repetí. Y contra todos pronósticos, esta pagaba más. También ganaron los tres. Y ese gol de Vinicius Junior lo celebré más que el de la décima. Sinceramente, no, mentira, tampoco. Pero sí lo celebré bastante porque me hizo ganar. Pues entonces, por ese caso, el Madrid estuvo muy relajado en muchos sentidos. Hay que darle un poco de gracias a Bernardo Silva. Aunque yo creo que si no se hubiera hecho ese cagadón Bernardo Silva, muy probablemente el Madrid hubiera clasificado de todos modos, pero igual hay que agradecerle a este señor porque nos ha permitido tal vez tener un poco más de tranquilidad y ese hombre menos, más ese penalti creo que le terminó sepultando a un Manchester City que en ningún momento ha tenido la oportunidad de enfrentarse como tal al Real Madrid. El Madrid lo ha reventado entre Valverde y Bernardo Silva. El Manchester City ha quedado totalmente sepultado en una eliminatoria en el que el equipo de Arbeloa, para sorpresa de muchos, le ha metido un repaso en 180 minutos a lo que es el Manchester City de Pep Guardiola y que repito, contra todo pronóstico. Han habido varias cosas que me gustaría analizar con ustedes. Bueno, ya estamos en cuartos de final, nos vamos a enfrentar muy probablemente al Bayern de Múnich. Bueno, sí, contra el Bayern de Múnich, es que le metió 6 en Bérgamo al Atalanta. Ya es imposible que Atalanta le remonte el 6-1 al Bayern de Múnich. Es absolutamente imposible, ¿no? De todos modos, bueno, ahí está. También pensar en unas posibles semifinales. El Real Madrid tendría que enfrentarse a un Paris Saint-Germain que hoy volvió a poner su nombre entre los favoritos porque hay mucha gente que no, el PSG bajó el ritmo, no sé qué, bajó el ritmo. Le metió creo que 8 goles en total a un Chelsea que recordemos le metió una tunda al propio Paris Saint-Germain en lo que es la final del Mundial de Clubes, por si a alguien se le olvidó. Este es un equipo que, bueno, tiene sus cosas y realmente no es fácil igual meterle 8 goles a un equipo en Champions y mucho menos ir a su campo y meterle 0-3, ¿no? Así que el camino al Madrid, si quiere llegar a la final, la va a tener complicada, pero bendito sea el Señor, somos el Real Madrid. Todo el mundo nos está dando por eliminado contra el Manchester City y algo que ha recuperado este equipo, que yo es algo que vengo pidiendo hace muchísimo tiempo, es que por lo menos empezó a competir nuevamente. Es que veníamos viendo un equipo que ni siquiera competía. Ya no es solamente perder, sino esa sensación de que el equipo aparentemente no le importaba, no le dolía perder. Y eso era algo que a mí me tenía totalmente desquiciado, porque ¿cómo es posible que un futbolista que tiene la facilidad, no, la suerte, lo que sean, como quieran llamarlo, de vestir esta camiseta, no vaya y se sude las pelotas corriendo detrás de cada jugada? Por cierto, estoy grabando esto rapidito y antes de meternos con algunas cositas, en media hora empieza la final del mundial del Clásico Mundial de Béisbol. Mi selección está a un juego bueno de ser campeón del mundo, así que espero que sí lo logramos. Espero ver muchas felicitaciones. Mira, estaba tan extasiado con el gol de Vinicius que mira esto de aquí arriba. Ni siquiera había borrado bien aquí el tiempo. Me fui a celebrarlo por allá y dejé el contador ahí. Pero bueno, X. Lo importante es eso, muchachos. Antes de meternos con algunas cositas, la provocación de Vinicius, me gustaría también hablar de algunas cosas del propio Vini y de Pep Guardiola, que Vinicius lo ha mandado directamente al retiro. Me gustaría que habláramos de un par de jugadores. Por cierto, espero que Courtois tenga lo menos posible. Durante la grabación que hice de la videoreacción les dije, Courtois se ha lesionado cuando le ha parado un balón, creo que fue a Rodrigo Hernández. Y de Courtois se ha lesionado y en el entretiempo le han cambiado porque yo tenía la sensación de que se había lastimado. Esperemos que pues no sea nada del otro mundo. Es cierto que el Lunin ha entrado y ha estado bastante bien, pero bueno, Courtois es Courtois definitivamente. Además que el Madrid no creo que le cambie muchísimo. Recordemos que ya el Madrid ganó una Champions con Lunin de portero, ¿no? Me ha gustado bastante Brahim. Brahim acumula muchos sacrificios. Hoy ha hecho otras jugadas esas maradonianas que se le ven a Brahim de vez en cuando. Es un futbolista que se sacrifica bastante, que corre bastante y ayuda mucho en defensa. Le he visto corriendo mucho con Arda. Arda también me ha gustado el partido de él. También Thiago Pitars, aunque es cierto que baja un poquito. Tengo la sensación de que, bueno, es un futbolista que viene de las inferiores y le cuesta todavía mantener varios partidos al máximo nivel. Durante los 90 minutos me cuesta todavía, ¿no? Pero bueno, creo que ha estado bastante bien el equipo en general. Y repito, creo que ha ido jugando con las circunstancias de la eliminatoria. Mira, no nos vamos a volver excesivamente locos para evitar una posible lesión.
o una locura de que el City nos meta 2 goles en 10 minutos y se nos complique la eliminatoria. Vamos a llevar las cosas con calma y eso es lo que ha sucedido, que si Vinicius está hoy acertado, si hubiera llevado 4 goles y el City se hubiera llevado otros 5 el día de hoy, sencillamente porque ha tenido 2 o 3, también Valverde al inicio del partido ha tenido una de un pase de Vinicius espectacular que no ha sabido definir. Y bueno, a Valverde parece que se le ha pasado un poquito ese empujoncito que traía de la ida, pero creo que ya el trabajo estaba hecho, así que felicitaciones a Fede Valverde. Como les digo, no muchas cosas, no hay tanto que analizar teniendo en cuenta que la eliminatoria prácticamente venía sentenciada de Madrid, muchachos. Pero vamos a meternos con algo muy rápido y con esto vamos a cerrar. Porque a ver, chicos, los jugadores del City y por supuesto las redes sociales están hablando de que era tal vez un poco innecesario lo que ha hecho Vinicius en cuanto a la celebración del gol, lo que ustedes quieran. Pero ¿acaso alguien no se acuerda de esto? De Guardiola provocando a Vinicius. Cuando le gana el City de Guardiola, perdón que me enredé, al Madrid, 4-0 en el Etihad, Guardiola le dice a Vinicius en tono burlón, ¿jugáis? O sea, como que van a jugar o no, y ahí Vini le responde. Vinicius estaba totalmente ofuscado porque le estaban metiendo un meneo al Madrid en el Etihad, ¿no? Entonces ahí nadie se acuerda. Guardiola es uno de los tipos más patéticos que yo he visto a nivel futbolístico, porque debe ser muy difícil estar acostumbrado a ganar comprando vicepresidentes del comité técnico de árbitros, y debe ser muy difícil estar acostumbrado a ganar cometiendo más de 115 infracciones de fair play financiero, y que eso por supuesto ha quedado en absolutamente nada. Cuando te toca hacer las cosas trabajando con esfuerzo, Guardiola ha dejado mucho que desear, y estos últimos años de Guardiola es que es un declive absolutamente lamentable. Pero bueno, eso es básicamente para que no se olvide que también del otro lado hay unos provocadores y a la gente como que se le olvida. Miren este dato que coloca este hombre, este tuitero llamado Arellano Glow. Dice lo siguiente: el jugador más joven de toda la historia en alcanzar 80 partidos en UEFA Champions League, 30 goles y 30 asistencias, siendo uno de los 4 únicos jugadores históricos en esos dobles dígitos, el más influyente en las últimas 5 temporadas de Champions League, ha goleado en 15 de las últimas 17 eliminatorias, sencillamente único lo de Vinicius Jr. Pero ojo, porque hay más. Este es otro que está siendo compartido por Mr. Chip y dice: más goles y asistencias en partidos de eliminación directa de la Champions League en las últimas 10 temporadas. 27 Vinicius, 24 Lewandowski, 23 Benzema, 22 Mbappé, 21 De Bruyne, 22 Haaland, 20 Salah, 19 Bernardo Silva, 16 Cristiano, 16 Mané, 15 Dembélé, 15 Firmino y 15 Lionel Messi. En la última década nadie ha sido tan decisivo como Vinicius en la mayor competición de clubes del mundo. Es absolutamente grosero lo de Vinicius, y definitivamente que hay muchísima gente que le tiene una animadversión a Vini de manera ridícula. Yo entiendo que si no eres del Madrid te puede doler mucho que Vini le dé de mamar constantemente a tu equipo. O sea, es que estos números son grotescos. Estamos hablando de que está por encima de jugadores como Lewandowski, Benzema, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Haaland, Salah, Bernardo, Cristiano, Mané, Dembélé, Firmino, salvo Firmino y Dembélé, que apenas está como resurgiendo. Todos son unos futbolistas de absoluta élite de la última década. Élite absoluta del fútbol europeo. Don Vinicius Jr. por encima de absolutamente todos estos señores. Y bueno, vamos a cerrar con este último dato de Mr. Chip para que Mea Colonia no se le olvide nunca quién es su papá. Equipos que han eliminado a Guardiola de la Copa de Europa: Atlético de Madrid una vez, Barcelona una vez, Chelsea una vez, Inter una vez, Liverpool una vez, Lyon una vez, Mónaco una vez, Tottenham una vez, y luego en otro espacio, en otra dimensión, Real Madrid 5 veces. Y prohibido olvidar que en esas 5 veces han sido 3 de maneras consecutivas, y 4 de los últimos 5 enfrentamientos han caído del lado de tu papá, Josep María Guardiola. Así que bueno, chicos, esperando que hayan disfrutado de este video. Vamos a ver qué es lo que trae este Real Madrid, que es cierto que ha entrado en una dinámica interesante. Está siendo un equipo compacto, está trasladando esas malas sensaciones a una sensación de estabilidad que a mí particularmente me está gustando bastante. Viene de momento ahora el partido más importante, que es el del próximo fin de semana, porque probablemente el Barça haya ganado su partido y el Madrid vaya a empezar ese partido contra el Atlético de Madrid. De suma importancia, para mí decisivo en la Liga, a 6 puntos del Barça, y si no te puedes permitir otro pinchazo, porque bueno, ya sabemos lo que puede pasar en la Liga. Así que bueno, sus opiniones en los comentarios, satisfecho, pero vamos a ir por más, y ojalá que este equipo siga creciendo, ojalá que Arbeloa también encuentre el clic para hacer que este equipo, porque va a tener que jugar Bellingham y va a tener que jugar Mbappé, puedan hacer por lo menos el mejor trabajo posible. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.